Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. ¿Me confirman, por favor, que están escuchando escuchándome a mí y viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Abran todos, por favor, el notebook que les envié anoche, que se supone que deben tener listo para verlo. Y hoy pues vamos a continuar con este tema de funciones para ver un par de cositas más y afianzar, porque con funciones es que uno realmente organiza el código cuando ya está haciendo aplicaciones más avanzadas y parametriza un poco el funcionamiento. Entonces deja de repetir código, que es uno de los grandes problemas que uno tiene a veces en programación, y hace que todo sea más sencillo de entender. Y además les permite entrenar a ustedes el cómo utilizar librerías que todas al final les proveen a ustedes un montón de funciones que hacen cosas, que reciben cosas y retornan cosas. Entonces vamos a hacer eso y ya digamos que con esto terminamos como las bases, pero las bases básicas de Python. Faltan hartas cosas, de todas maneras, los diccionarios y las clases y un montón de cosas más, pero ya vamos a empezar a aprenderlos por el camino eh, con aplicaciones. Entonces desde la otra semana vamos a empezar a ver más cosas, vamos a empezar a ver, por ejemplo, lo de, bueno, me toca ver cómo organizo, en qué orden lo organizo, si lo dejo así aleatorio como lo tengo ahorita, lo de edición de archivos en Excel, lectura y edición también de PDFs, hacer unos boots ahí de internet, bueno, un par de cosas así que son las que vamos a ver como ya utilidades para nosotros hacer en nuestra vida normal, en nuestra vida común y corriente, en el día a día. Entonces, bueno, prestemos la atención a esto, vamos a arrancar ya mismo y bueno, les voy a preguntar, les voy a dar un minuto más si alguien todavía no lo tiene. Entonces, por favor, levante la mano quien no tenga todavía listo el notebook. Listo, te vamos a esperar un minutico más, André Felipe. Para que todos tengamos ese notebook abierto y listo para trabajar. Hay demasiadas cosas realmente que vienen ya en las aplicaciones. Yo tengo todavía que escoger de pronto, pero todavía no es seguro, pero de pronto les mando una encuestica para que ustedes también me ayuden a escoger qué es lo que más les interesa de todos esos temas. Obligatorio, realmente, análisis de datos con pandas, edición de archivos de Excel, entonces como para uno poder también analizar un montón de datos con pandas y al final crear un Excel con esa información. Y listo, automatizada la tarea. Procesamiento de algunas imágenes o hacer imágenes interactivas también. Eso en cualquier reporte que uno haga en economía, en ingeniería, lo que sea, eso es muy útil. Y bueno, algunas cosas de programación en Internet, como de procesar contenidos de páginas, que eso sirve mucho para uno poder estar monitoreando cierta información, o incluso algún boot que esté por ahí pendiente de ciertos trends en Twitter y cosas de ese estilo. Yo les contaré después entonces. Todo eso, digamos, requiere que ustedes tengan una idea. Señor. Yo tengo una pregunta con el tema de las funciones. ¿Hay alguna manera de que uno pueda crear las funciones y almacenarlas fuera del código? O sea, como que Sí, sí. sí. O sea, ahorita como estamos utilizando los Jupyter Notebooks, nosotros no estamos viendo cómo hacer eso, pero si quieres más adelantico les muestro cómo hacerlo porque es simplemente guardarlas en un archivo y luego lo que hacemos es importarlas de la misma manera que importamos NumPy, podemos importar un archivo dentro de nuestros directorios. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces ahorita también hacemos eso. Listo, André Felipe. Entonces ya estás listo. ¿Listos? ¿Hay alguien más que no tenga todavía abierto el notebook? Entonces vamos a arrancar. Bien, entonces volvemos otra vez a las funciones. Voy a hacerle un poquito de zoom. Ustedes me dicen, por favor, si ahí están viendo bien mi pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, de nuevo, volvamos a qué son las funciones. Ya empezamos la clase pasada con funciones. Ustedes, de hecho, ya escribieron varias. Entonces, esto es simplemente un repaso rápido.
Recuerden que el cuerpo de una función puede ser lo más grande posible, lo importante simplemente es que está indentado, o sea, la forma de decir que algo pertenece a una función o a un if o a un else es utilizar la indentación. Las funciones empiezan con esta palabra clave, def. Eso le avisa a Python que estamos definiendo una función. Ponemos el nombre de la función y luego vienen los parámetros. Los parámetros pueden ser cuál número que ustedes deseen y pueden o no tener valores por defecto, como vimos la clase pasada. El cuerpo de la función normalmente pues puede tener pocas instrucciones o muchas. Lo ideal es que una función debe hacer una sola cosa y hacerla bien, no hacer muchas cosas, porque entonces estamos mezclando como tareas en el mismo sitio. Entonces la idea es que una función sea como una unidad fundamental que hace una cosa y la hace bien. Y pueden o no tener return. Si no tienen return, pues normalmente son funciones que no retornan nada, pero si tienen return, es porque nosotros estamos esperando que esa función haga algo y nos dé un valor, alguna cosa, o una cadena, o alguna cosa, tiene que hacer algo. Entonces ese return, en el caso de que exista, pues escribe return, y pilas porque a veces uno puede utilizar if-else dentro de la función y ponerle un return por ahí en el if, de tal manera que no se ejecutan las instrucciones que están debajo. O sea, siempre que se llegue a un return, se va a salir inmediatamente de la función y va a retornar el valor que tenga al frente. Y pues en este caso ese es el valor, esta es una función que convierte de Fahrenheit a Celsius, y pues esta es la fórmula, y es muy sencillita. Entonces, como les digo, toca ya empezar a pensar es en funciones. Uno lo que debe pensar es, ¿cómo hago para resolver este problema? ¿Cuáles son los verbos que estoy utilizando en esto, en la solución de este problema? Y de esa manera uno le está saliendo más o menos cuáles son las funciones que uno necesita, ¿sí? La idea es no duplicar código, de tal manera que si yo arreglo mi función, entonces queda arreglada en todo lado. Precisamente con la pregunta que hicieron ahorita. Si yo pudiera guardar mis funciones para usarlas después en otras cosas, entonces el corregirla en un sitio quiere decir que ya la puedo ya queda corregido absolutamente en todos los demás sitios. Esa es la idea de las funciones. Entonces aquí hay una función, por ejemplo, esta se llama getMax, que pues nos retorna el máximo entre dos valores. Se puede escribir de muchas maneras. Yo aquí escribí, o sea, lo del máximo se puede escribir de muchas formas, ¿no? Yo lo escribí de esta forma. Voy a decir que max va a valer A por defecto, pero si B es mayor que A, pues max vale B. Y al final retorno el valor máximo. Es una de las tantas maneras de hacerlo. No quería ponerme a escribir esto en una sola línea, que también se puede hacer, pero, quería escribirlo de esta manera, da igual. Lo importante es que, como ustedes pueden ver, aquí yo estoy retornando un valor, ¿cierto? Y con la indentación estoy diciendo que todo este código que está acá pertenece a mi función, y este código en particular chiquito que está más indentado, pues pertenece solamente al if. Y luego imprimo. Y es que en esta impresión también quería mostrarles a ustedes una nueva forma de impresión con las strings de Python. Estas fueron implementadas en el lenguaje como en la versión 3.6 o 3.5. Y esta sintaxis que estoy usando acá está desde la versión 3.8, que es la que, digamos, si ustedes instalaron Anaconda cuando empezó el curso, como les dije y todo eso, pues deben tener esa versión y les debe funcionar. Esto lo que es chévere es que yo pongo entre las cadenas, pongo pues entre corchetes el valor de mi variable, pero le pongo, digamos, una llamada función y le pongo este igual. Entonces miren lo que me va a salir. Me va a salir la llamada de la función y me va a salir el resultado. O sea, es como si se duplicara esto dos veces. Uno, escribiéndome la llamada de la función y otra vez dándome el resultado de eso. Entonces es una manera muy rápida de escribir esas cosas que uno a veces quiere ser como más explícito, pero no quiere estar copiando y pegando lo mismo en varios sitios. Entonces es una manera supremamente útil. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es cómo funciona, entonces, pues esto. Miren que si yo le quito este igual, ahora me sale simplemente el resultado. Si le pongo el igual, si le pongo así pegadito, me sale la llamada que está allá adentro y me sale el igual pegadito con el 2. Y si lo quiero separar un poquito, pues simplemente hago esto. Entonces es muy, muy útil, a mí me parece muy útil para no poder no escribir tanto, pero sí tener claro de dónde salió cada valor de estos. Bueno, entonces yo creo que esto de la función no necesita más preguntas. No sé, ¿ustedes que tienen alguna duda con las funciones? ¿O todo les quedó claro ahí?
Bueno, listo. Todo claro, Entonces, profe. señor, listo, gracias. Entonces, vamos a volver a ir a lo de los pacientes. De hecho, esto es puro repaso. Estos ejercicios ya más o menos los hicimos. La idea es que quisiéramos hacer una función que se llame visualizar, que visualice ¿qué? Los datos de nuestros pacientes que hemos venido trabajando. Y entonces yo estoy definiendo una función que se llama visualize, que hace es eso, recibe el nombre del archivo, yo le mando simplemente el nombre de un archivo, y él lo que hace es dibujarme el dibujo de eso. Miren que aquí también yo estoy escribiendo unas cosas nuevas. Miren que entre triple doble comilla, estoy colocando acá toda esta información. ¿Alguien sabe para qué sirve esto? Poner esto aquí al inicio de la función. Como para entender qué se está haciendo y luego cuando se vaya a volver a revisar, pues tenerlo como claro. O sea, lo primero es un comentario que nos está diciendo a nosotros qué hace esta función. Eso es verdad. Entonces, eso es necesario que ustedes lo hagan independiente de que sea para una utilidad extra o no. Ustedes siempre deben describir qué es lo que van a hacer porque a ustedes se les va a olvidar. Porque ustedes van a hacer muchas más cosas en estos próximos 6 meses y cuando vuelvan a mirar esto, si no ponen comentarios, les toca ponerse a descifrar el código que hacía. Entonces, esto primero que todo es un comentario para indicar qué hace la función. Pero además, el hecho de haberla puesto así entre triple doble comilla implica que Python le va a asociar esto como a la documentación de esta función automáticamente. Entonces, mira, yo voy a ejecutar esto. Esto no hace nada porque esto está definiendo una función, nunca la estamos llamando, solo la estamos definiendo. Y miren que si yo escribo aquí help, le pongo visualize, ahora me va a salir la ayudita que yo escribí, miren. Esto fue exactamente lo que yo escribí en esta línea. ¿Sí? Entonces uno puede escribir absolutamente todo lo que quiera y luego le queda registrado como una documentación de la función. Entonces esto también es muy útil, ¿sí? Pues aparte de que me queda como explícitamente pues el comentario acá, yo en cualquier lugar de mi código puedo hacer esto y me va a salir la ayudita que yo escribí precisamente ahí. ¿Ok? Entonces esta es la otra utilidad de tener estas cadenas que se llaman docstrings, creo, ¿sí? Bueno, entonces, y ya miremos qué está haciendo esto. Esto simplemente lo que está haciendo es imprimir una línea que dice estoy visualizando tal archivo, lee los datos, exactamente lo que hemos hecho desde antes. Crea las 3 figuritas, pinta el promedio, sí, el promedio, luego los máximos, los mínimos, mejora el layout y muestra. Y ya, entonces esto no ha hecho mucho más realmente, solamente hemos vuelto función eso que teníamos antes. Aquí tenemos una función check, que si ustedes se acuerdan era para chequear nuestros archivos, que eran cosas raras, ¿no? Que en el día 20 el máximo valía 20, o la otra era que todos los mínimos valían 0. Y entonces también esa función recibiría simplemente un archivo, un nombre de archivo, lo abriría, lo leería, verificaría las 2 condiciones e imprimiría unos warnings en caso de que encuentre que se cumple alguna de estas condiciones que nos parece sospechosa, ¿sí? Entonces hago Shift Enter para cargarla, para que quede cargada. Y con esto, yo también de nuevo pues puedo pedir la ayuda en la función help para check y me sale pues toda esta información que yo le escribí, como ustedes pueden ver acá. Aquí está toda la información que yo escribí. Y entonces digamos que ahora que esto está así de modularizado en funciones, miren que el código principal, el código donde uno procesa cosas se vuelve muy sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí es donde vamos a verificar nuestros archivos. Entonces, yo simplemente escribo esto, ¿no? Busco todos los nombres de mis archivos que terminan en CSV y por cada uno de ellos voy chequeándolo. Entonces, cuando ustedes miran este código es muchísimo más sencillo que, pues, que haber copiado todo este check aquí por cada uno de los archivos. Porque como es la misma instrucción, pues es preferible modularizarla porque de pronto podemos aplicarla en otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, al volverla a una función se vuelve mucho más claro todo. Entonces, yo le doy simplemente Shift Enter a esto. No, me toca hacerlo por acá. Me toca traer un NumPy por ahí. Ah, no he traído un NumPy. Pues, hagámoslo acá. Listo. Y miren que simplemente estoy llamando en cada uno de mis archivos
la función check, y él va chequeando, 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 y me va imprimiendo que básicamente todos nuestros archivos están malos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, que todos tienen algo por arreglar. Pero entonces la idea es esa, que hemos definido funciones que nos acortan el código, nos permiten entender más el código principal. Después tal vez ustedes deciden que check debería tener más cosas, entonces ustedes simplemente vienen acá, le arreglan eso, y ejecutan de nuevo este loop y ya queda todo actualizado. Se separa un poco la implementación de la definición y del uso de las cosas. Y de la misma manera lo de pintar cosas también aquí lo tenemos, ¿no? Entonces leo todos mis archivos, extraigo los 3 primeros como habíamos hecho la clase pasada y los visualizamos, ¿sí? Entonces ya, yo lo llamé con ellos 3 y ahí me va llamando la función 3 veces. Entonces todo se vuelve muy modular y todo se vuelve más ordenadito. Antes de seguir, quiero mostrarles lo de la pregunta que me hicieron. Digamos que ustedes quisieran guardar esas funciones en un archivo, ¿cierto? En unos archivos. Por ahora lo vamos a guardar en 2 archivos diferentes. Puede ser en uno también. Entonces voy a pegarlas en una sola celda. Para no dañar esto, sí. Voy a pegarlas en una sola celda. Voy a copiar esta función. Voy a pegar esto todo en una misma celda. Así. Es lo mismo, ¿no? Da igual. Simplemente es definir 2 funciones. Igual las puedo usar acá sin ningún problema para que ustedes vean y sale sin ningún problema. Pero la idea sería que yo quisiera guardar esas funciones dentro de un archivo. Entonces, si ustedes lo están editando acá, y no lo están editando en un editor, sino en el notebook, ustedes pueden utilizar la función mágica write_file, creo que se llama. Y en write_file le ponemos el nombre del archivo donde queremos guardar este código. Entonces le ponemos, por ejemplo, utilfunctions.py, por ejemplo. Y cuando yo ejecute esto, él no va a guardar, digamos, él lo que va a hacer es escribir en un archivo llamado utilfunctions.py, va a escribir todo este código. Miren, y verá que aquí a mí me apareció ahora utilfunctions.py, ¿sí lo ven? Y si yo lo abro, me aparecen esas funciones, pero ahora están guardadas en un archivo .py, se llama utilfunctions.py. Entonces, ¿cómo podría yo utilizarlo? Entonces les voy a mostrar la cosa. Voy a reiniciar el kernel para que se borre absolutamente todo lo que yo tenía de memoria, entonces las funciones ya no existen, estas funciones visualize ya no existen. Miren, por ejemplo, si yo lo hago aquí, él me dice que visualize no existe porque yo reinicié el kernel. Sabemos que las funciones ahora están guardadas acá, utilfunctions.py. Entonces, si ustedes quieren usar esas funciones de utilfunctions.py, tienen que venir aquí a su código principal. Si yo trato de ejecutarlo, me va a salir un error porque no sabe la función check cuál es. Entonces, lo que podemos hacer es decirle from utilfunctions, sin el .py, import check. Me falta el NumPy, ¿no? Se está usando utilfunctions, déjenme ver un momentico. ¿Qué está molestando ahí? Ah, bueno, nos tocan en estas funciones aquí hacer los imports también de las funciones que necesitamos. Import NumPy as np, porque él trata de correr todo el código para que quede disponible. Entonces, en este script debemos poner también los módulos que necesitamos. Creo que no necesitamos nada más. Pues vuelvo a cargarlo, él lo sobreescribió. Miren que ahora, si yo vuelvo acá y lo abro, ya me aparecieron estos imports al principio. Vuelvo acá. Ay, me sigue molestando con un NumPy. Voy a reiniciar, no sea que no esté. Voy a reiniciar el kernel completamente, no sea que esté cargándolo. Mejor dicho, el problema con los notebooks, que eso sí es un problema, es que ellos tienen la memoria persistente. Entonces, probablemente cuando yo lo cargué acá, en esta parte, pues ya quedó cargado en memoria y él no lo vuelve a cargar. Entonces, por eso me parece que no está leyendo lo que ya le hice. Vamos a ver si era eso.
Sí, era eso. Entonces, de esta manera, otra vez, yo guardé mis funciones dentro de un archivo .py y ahora yo lo puedo importar como si fuera un módulo normal, ¿sí? Entonces aquí yo importé la función check y él funcionó. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debería escribir yo para que esto funcione? Porque esto no va a funcionar. Me dice que Visualize no existe. ¿Qué describiríamos? Sería from el nombre del archivo, Ajá. ¿cómo era el nombre? Ujú. ¿Era cómo se llama? Sí. Import. Visualize. Muy bien. También ustedes podrían decir esto, miren. Podrían decir, por ejemplo, import util functions as lo que quieran, o dejarlo así. También pueden hacer esto. Y entonces al hacerlo así tendrán que escribir dentro de util functions hay una función llamada visualize. Esa es la que quiero utilizar. También pueden hacer eso. Le damos shift enter y ahí funciona sin ningún problema. Entonces, Carlos Rafael, ¿te queda claro entonces cómo guardar las funciones y luego cargarlas? Sí, listo, profe. Perfecto, y eso es muy útil porque uno a medida que va empezando a programar cositas, va empezando a crear como unas bibliotecas de funciones que hacen cosas útiles. Entonces es bueno irlas guardando y después cargarlas, de tal manera que yo ya podría como eliminar, por ejemplo, toda esta celda, todo este montón de cosas, y quedarme solamente con estas partes principales que utilizan a mis funciones, ¿sí? Que son mucho más cortas y mucho más claras en lo que están haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Bueno, entonces seguimos. La vez pasada también hablamos que podíamos utilizar parámetros por defecto. Eso quiere decir que le podemos dar valores a nuestros parámetros, que si no los especificamos, esos valores de esos parámetros son los que les van a asignar a esos parámetros. Por ejemplo, esta es la funcioncita de separar, de contar cuántos tipos de archivos empiezan con large, cuántos empiezan con small, cuántos son de otro tipo, ¿cierto? Que contaba los tipos de archivos así. Hicimos una función que se llamaba separar los datos, o bueno, contarlos o lo que sea. Le mandábamos la lista de archivos y le pedíamos que verificara ciertos parámetros, ¿sí? Ciertos patterns, ciertos patrones más bien. Entonces, si ustedes no especificaban qué debería valer pattern 1, él por defecto le asignaba el valor inflammation. Si ustedes no especificaban el valor de pattern 2, él por defecto le asignaba small, ¿sí? Entonces, si lo llamamos así, a esta función, si la llamamos de esta manera, entonces, observen pues que él va a coger como pattern 1 va a ser inflammation, pattern 2 va a ser small, porque no le pusimos absolutamente nada más a nuestra llamada función. Entonces, en large files, que es donde él va a guardar el primer patrón, va a contar a todos los que dicen inflammation, que serían este y este. Entonces, ahí están nuestros dos. En small, ¿en cuál? En small files va a contar todos los que empiezan con small, o sea, este y este. Ahí están. Y los otros son los que no tienen esos dos patrones. Si ustedes escriben aquí small, bueno, escribámoslo así más bien. Inflammation. Díganme sin ejecutarlo, ¿esto va a cambiar o no va a cambiar la salida? O sea, ¿qué valor tendrá pattern 1 ahí y qué valor tendrá pattern 2 ahí? Yo los espero hasta que me digan. Pues no creo que tenga mucho efecto, ¿no, profe? O sea, por posición, él aquí tiene que deducir, Python tiene que deducir por posición que vale cada cosa, entonces la primera posición pues, va a ser esta. ¿Ok? La segunda posición, que es esta, pues va a ser este segundo parámetro.
Y el tercero no se escribe, entonces va a valer small. O sea que esto es exactamente la misma cosa. Si yo lo corro, me da lo mismo. Ustedes pueden ponerle aquí pattern 1 y da lo mismo. Simplemente están tratando de ser organizados, ¿sí? De decir explícitamente cuánto vale eso. Entonces esto tampoco tiene ningún efecto. Pero sí tendría efecto si yo hago esto. Pattern 2. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Repetiría information 2 veces. Tenemos O inflammation 2. daría error, ¿no? Pues vamos a ver, pero seguramente lo que va a pasar es que como pattern 1 es el primero que se compara y va la inflammation, entonces cuando él encuentre el primer inflammation, lo va a poner acá, y else, si empieza con pattern 2, pues va a verificar otra vez inflammation, entonces no va a cumplirse, y entonces básicamente todo el mundo va a quedar aquí en others. Entonces miren que todo el mundo, incluso los small, quedaron en others, y small files, pues quedó vacío, porque ya los inflammation que están repetidos se habían guardado en la primera lista. Entonces hay que tener cuidado con eso porque si ven que yo puedo especificar en desorden, entonces como yo le dije que pattern 2 era inflammation, pattern 1 se quedó con su valor por defecto, porque aquí yo fui explícito sobre cuál de las variables era la que quería modificar. Entonces esta es una gran, digamos, flexibilidad que tiene Python con esto de los patrones. Yo lo voy a dejar así organizado bien. Y pues quería mostrarles porque hay muchas funciones que utilizan muchísimos argumentos por defecto. Como las que hemos venido usando, NumPy, load, txt o csv. ¿Cuál es la que hemos usado nosotros? Load txt, sí. Entonces miren que cuando entramos a la documentación de load txt, que es lo mejor siempre ir a mirar la documentación, observen que esto es una función que se llama así, que tiene un montón de parámetros. Este es obligatorio porque si ven que no tiene valor por defecto, entonces obligatoriamente tiene que existir. Y el resto de argumentos de mi función, de parámetros, sí tienen valores por defecto. Entonces miren que por defecto él los va a cargar como si fueran números de precisión flotante, ¿listo? Por defecto él va a subir que los comentarios empiezan con este carácter, con numeral. Por defecto él va a suponer que no hay delimiter. Entonces por esa razón nosotros cuando lo llamamos aquí, le tenemos que decir cuál era el delimiter, porque estábamos leyendo era un CSV, un separado por comas. Si no le hubiéramos puesto este delimiter, entonces él no habría entendido y le habría puesto que no habría delimiter, que no habría separador. Entonces no lo hubiera podido leer. ¿Qué hacer para convertir ciertas cosas? ¿Cuántas filas saltarse? Entonces por defecto no se salta nada. Por defecto él usa todas las columnas, entonces por eso esto vale none. Por defecto él nos los desempaca, manda todo en un arreglo matricial, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con esto me imagino que ya, espero que les quede claro a ustedes qué significa todo esto de tener estas variables con estos valores. Y ustedes incluso lo pueden especificar cuántas filas máximo leer, porque si es un archivo muy grande, pues no van a acabar su memoria RAM. Entonces es preferible que le especifiquen exactamente cuántas son. Entonces yo espero que, digamos, con esto ya les haya quedado claro qué significa en este manual toda esta cosa. ¿Ahí tienen alguna pregunta? No, profe. No, señor. Listo, gracias. Entonces, volvemos acá. Volvemos acá, entonces tenemos nuestras funciones. Y hay otra cosa muy importante, y es que ustedes también deberían testear las funciones. Uno debería realmente ser consciente de que lo que escribe en el computador no siempre es lo que uno piensa que va a ser el computador. Uno después dice, este computador, pero es culpa de uno. Uno es el que está programando, él solo hace caso. El computador solamente hace caso, ¿sí? Y él hace caso de la forma más fiel que pueda, pero finalmente él no puede, por ejemplo, representar a todos los números reales, que son infinitos, y entonces va a tener errores de truncamiento y entonces van a haber cosas raras cuando uno hace ciertos cálculos. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Y por lo tanto, si uno está haciendo por primera vez algo, es supremamente importante testear. Testear que con cosas conocidas, que yo esté haciendo las cosas bien. Si ustedes están creando, por ejemplo, una rutina que es la que voy a hacer acá,
para calcular la traza de una matriz, entonces hay que testearlo con ciertas matrices que yo conozco. Porque si no me funciona con matrices que yo conozco, pues menos me va a funcionar con las desconocidas. Y eso hace parte hasta del método científico, o sea, uno siempre tiene que hacer cosas que pueda probar. Entonces, miren esa función trace. ¿Alguien se acuerda qué es la traza de una matriz? O ya les pasó el reseteo de Melgar. Vieron hace años álgebra lineal, fueron a Melgar y ya, se perdió todo. Nadie se acuerda que es una traza, ¿cierto? No, señor. Le voy a contar a los profesores de matemáticas. Entonces, una traza simplemente es sumar los elementos de la diagonal. Esa es la traza de una matriz. Entonces, por ejemplo, matriz grande, matriz pequeña, yo simplemente sumo los elementos de la diagonal, y es que esa traza tiene unas propiedades importantes, que no van a tener a discutir eso. Entonces, recuerden, la traza de una matriz cuadrada, porque pues estamos hablando de una diagonal, la traza de una matriz cuadrada es sumar los elementos de la diagonal solamente. Entonces yo llegué y creé esta función traza, trace acá, calcula la traza de una matriz cuadrada. Entonces, como yo supongo que la matriz es cuadrada, entonces yo simplemente lo que hago es escoger, a mí me van a dar un arreglo grande, unidimensional. ¿Sí? Esperen a ver. Ok, me mandan un arreglo y yo trato de calcular cuánto es el número de columnas o el número de filas. Como voy a sumar, empiezo a ver el resultado de 0 y después voy recorriendo, ¿no? Entonces las diagonales son estas, ¿cierto? Cuando I vale igual a J. Entonces voy recorriendo todas las diagonales y las filas y solamente voy sumando esos datos y al final retorno el resultado. Entonces digamos que yo hice esta función, ¿sí? Ya la creé y estoy todo contento y voy a hacer mis cálculos, pero antes tengo que testearla. Entonces vamos a testearla, vamos a hacer unos test aquí, a ver. Y hay todo un framework en Python para testear estas cosas, pero aquí les estoy mostrando test manual. Entonces, por ejemplo, miren, si yo hago una matriz que son puros ceros, y le calculo la traza. Entonces esto me hace una matriz de 2 por 2, que son puros ceros. ¿Cuánto debería darme la traza de una matriz que son puros ceros? ¿Cero o 1? Cero, ¿cierto? Si yo sumo ceros, pues me da ceros. ¿Cuánto me da la traza de una matriz de ceros, pero que ahora mide 200 por 200? 0. Cero, muy bien. O sea, 0 más 0 da 0, ¿no? ¿Cuánto me daría la traza de una matriz que son puros unos y esa matriz es 2 por 2? 2. Porque solo tengo dos elementos en la diagonal, cada uno vale 1, cuando lo sume me va a dar 2, entonces esto me tiene que dar 2. ¿Cuánto me debería dar la traza de una... 2000. 2000. ¿Y cuánto me debería dar la traza de una matriz de unos, pero que es de 200 por 300? No se puede, ¿no? No debería estar definida, ¿cierto? Entonces yo esperaría que mi función me retornara esto. Vamos a ver qué nos va a dar. Va a darle shift enter. Entonces la primera sí me dio 0, la segunda me dio 0, la tercera me dio 1 y me tenía que dar 2. La cuarta me dio 1 y me tenía que dar 2000. Y la última, bueno, no me botó error, sino que me dio 1. Entonces empiecen ustedes a arreglarla, por favor. Tienen 3 minuticos para que arreglen esa función y nos dé bien. Esto que estamos haciendo acá se llama test case. Y la idea es que ustedes estas cosas las guardan después para estar testeando sus funciones. Y si crean nuevas cosas en su función original traza, deberían correr todos estos tests para que esos tests sigan cumpliéndose. Porque a veces pasa que uno arregla una cosa y mete dos cosas mal, ¿sí? Entonces es peor aún. Entonces, a ver, arreglen esa funcioncita, por favor, para que funcione bien en esos casos de prueba. Y eso nos da confianza, eso no quiere decir que esté bien, pero nos da confianza en que va a funcionar en otros casos.
Gracias, profe. Bueno, ayúdenme. ¿Qué le hago? Lo primero sería quitar el divididor de n cuando busca ¿Este? primero sería eso, quitar el divididor y a result ponerle pues que sume result, que sea result igual a result más el dato que se le carga nuevo. A esto, ¿cierto? Ujú. Sumarlo, porque lo estábamos sumando. Vamos a ver. Entonces le hicimos eso. Y ahora nos está dando 0, 0, 2, 2000. Hasta ahí vamos bien. Y aquí nos está saliendo un error que nos dice que el índice está out of bounds. Entonces fíjense que yo, de todas maneras, yo le puse este sobre 2, porque ese no es el error que yo quiera. Yo digamos, lo que quiero es que él se dé cuenta que esta matriz no es una matriz rectangular. Entonces lo que podríamos hacer es decirle n, n, porque en Python se pueden devolver dos cosas al tiempo, igual a data.size. Data.size nos dice el shape o el tamaño de mi matriz. En este caso, que tenemos aquí abajo, este sería 2,2, 200,200 y así, 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 así. Y entonces podríamos decirle, oiga, si n es diferente de m, entonces retorne, imprima un error, ¿sí? De hecho, esto, digamos, esto debe ser aún mejor, uno debería levantar una excepción, se llama eso, pero por ahora lo vamos a dejar de sencillo, error. Vamos a utilizar n igual a esto, n igual a esto, ¿sí? Y retornamos pues 0, valor de 0. Esto y se puede incluso salir del programa, etcétera, lo que sea. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Ah, y esta n ya no es necesario aquí hacerle esto, ¿no? Ya no estamos asumiendo que la matriz es cuadrada, sino que estamos verificando que la matriz sea cuadrada. Nosotros no podemos confiarnos en el usuario y a eso se le llama programación defensiva. O sea, uno siempre tiene que, como que estar pendiente que como que uno mismo, cuando está trasnochado y con un solo ojo abierto a las 2 de la mañana haciendo esto, uno la va a embarrar. Entonces, por esa razón, uno tiene que programar defensivamente. Entonces, ay, me está diciendo.
Creo que entonces estoy confundido. Ah, no, es shape, perdón, shape. Creo que es así. Aquí está. Entonces, cuando él verifica que n y n son diferentes, pues nos imprime un error. ¿Listo? Entonces la traza nos retorna 0, pero podemos también retornar cualquier otra cosa, o aún mejor, levantar una excepción, pero eso no lo vamos a ver. Entonces con esto, pues ustedes pueden ver que es muy importante, sobre todo en esta parte numérica, cuando ustedes hagan cálculos, testear. Testear es muy, muy importante, entonces no lo olviden. Testear es súper importante. Y pues ahora vienen los ejercicios, entre más podamos hacer ahorita, menos les quedan de tarea, ¿cierto? Entonces empecemos a hacerlos y ustedes me van a ir ayudando para hacer cada uno de ellos, pues para que les quede un poquito de tarea a ustedes como siempre. Entonces el primer ejercicio es, asuman que ustedes les dan un arreglo X, ¿sí? Y quieren rescalarlo para que, independiente de los valores que tenga ese arreglo, después todos queden entre 0 y 1. Entonces ustedes tienen que hacer básicamente esta transformación, ¿sí? Sacar el mínimo de todos esos números que están en X, el máximo de todos esos números, y lo que van a hacer es que el nuevo arreglo de X va a ser igual a X menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo. De esa manera, cuando X vale su valor mínimo, pues todo esto vale 0. Y cuando X tiene todo su valor máximo, pues todo esto vale 1. O sea que el arreglo quedó escalado al intervalo 0 o 1. Entonces, listo, hacer una función que reciba un arreglo y retorne el arreglo escalado. Eso es lo que necesitamos. Pueden utilizar NumPy, todas las funciones que quieran, etc. Yo les voy a dar ahí 2 minuticos para que lo trabajen ustedes y luego pues lo hago yo y comparto. Listo, voy a empezar a hacerlo yo también. Entonces recuerden que, digamos que cuando uno va a hacer estas funciones, pues uno tiene que pensar cómo se llaman y qué van a recibir y qué van a retornar, ¿cierto? Rescale, y recibe un vector X. Y al final me tiene que retornar también un vector X. Pero no, un X new, no se llama. Yo voy a necesitar un NumPy para que esto sea lo más rápido posible. Y realmente esto se puede escribir en una sola línea, ¿no? Podemos decir X new igual a
x menos x.min sobre x.max menos x.min. Y ya. Entonces aquí era nuestra función y ahora podríamos probarla, por ejemplo, con unos vectores cualquiera, ¿no? Entonces voy a crear un xtest y es igual a np.random. Le voy a pedir 10 números aleatorios. Ahora bien, esos números yo no recuerdo si están entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, ya miramos. Vamos a mirar esos entre que están y que están. Print xtest. En este .rand. N, creo. Están entre menos 1 y 1, sí señor. Entonces miren, estos números que me bota esta funcioncita están entre menos 1 y 1. Yo podría decirle que me los bote entre menos 20 y 20. Entonces voy a multiplicar esto por 20. Entonces ahí están. Ah, están más grandes. Esto será gaussiano. Voy a ponerle así explícitamente. Voy a ponerle datos entre menos 2 y 90. La función uniform me bota datos entre menos 2 y 90 uniformemente distribuidos. Se me está olvidando la sintaxis. Compile, random, rand. Aquí está. Es que era sin la N, listo. Otra vez. Rand. Le decimos que nos mande 10. Y ahora sí. Lastimosamente estos números, como ustedes pueden ver, están entre 0 y 1, o sea, no hacemos nada. O sea, utilizamos uniform. Esto nos bota números uniformemente distribuidos, pero ya les digo lo que nos toca hacer. Compile random uniform. Low high size, listo. Entonces dice, tenemos que meterle el menor, el mayor y el tamaño. ¿Sí? Y aquí está un ejemplito de cómo usarlo. Entonces, ya. Entonces vamos a decir que queremos números, por ejemplo, en un intervalo raro, entre menos 2, 34.8, lo que sea, y queremos 10 de esos. Entonces aquí están, tenemos números entre menos 2 y 34, como ustedes pueden ver, uniformemente distribuidos. Y ahora lo ideal sería llamar a la función rescale en xtest. Y si la llamamos, observen por favor que ahora todos los números, este era nuestro xtest original, y cuando la llamamos, ahora todos los números quedaron entre 0 y 1. ¿Sí? Si la vuelve a ejecutar, pues como estoy utilizando el elemento aleatorio con semilla cualquiera, entonces me dan nuevos vectores, pero siempre está funcionando. Y listo. ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema para hacer esto? ¿O tienen alguna duda de cómo fue que lo hice? Sí, a mí no me funcionó. ¿Quieres mostrar tu pantalla para mirar de pronto qué es? Vale. ¿La están viendo? Sí, ya lo estoy viendo. Entonces déjame ver. Rescale x min igual a x menos x min sobre x más menos x min. Eso creo que está igual, ¿no? Que Ay, con no, x pero, new. ay, no, sí, ya me cargó. O sea, ya, ahora sí da. Perdón. Sí, ahora Sí, sí. Ahí te porque está abajo ya está dando entre 0 y 1. Sí, sí. entre 0 y 1. Ah, Ujú. perfecto, listo. Ya, listo, perfecto. Ya te dio bien. Eso es lo Vale, mejor, gracias. cuando los problemas se resuelven solos. Eh, listo. Ahora dice el segundo ejercicio, reescriba la función de rescalamiento, o bueno, o haga lo que usted quiera, de tal manera que reciba dos parámetros, A y B, y los rescale, o sea, que ahora sus datos estén rescalados no entre 0 y 1, sino entre A y B. Entonces, por ejemplo, si yo mando unos datos que están entre menos 2 y 34,8 y quiero rescalarlos a entre 0 y 25, ¿cómo harían ustedes para hacer eso?
Entonces, un mapeo que puede servir es, si yo tengo un valor z que está, vamos a ver si esto se puede escribir así. Si z está entre 0 y 1, Profe, no está pero no compartiendo pantalla. ay, sí, señor. Digamos que esto siempre es como el análisis, ¿no? Que uno tiene que hacer antes. Entonces, miren lo que, bueno, ¿cómo lo haría? Si z es un número que está entre 0 y 1, yo podría decir que, si, a ver, sumamos esto, z está entre 0 y 1, eso fue lo que sale de aquí en nuestra función rescale. Entonces yo podría pensar que puedo crear un y, o un z', si quieren, ¿estás bien? Igual a más b menos a por z. Y entonces, ¿entre qué y qué estará z'? ¿Entre qué y qué creen ustedes? Entonces, miren, por ejemplo, cuando z vale 0, ¿cuánto vale z'? Vale a, ¿sí o no? Y cuando z original vale 1, ¿cuánto valdrá z'? Sería a más b menos a, o sea, valdría b. Entonces, con este escalamiento ya quedaría completamente resuelto nuestro problema. Entonces, miren que lo que voy a hacer yo es reutilizar la función que teníamos arriba. Rescale, le voy a poner rescale b de between, y entonces este man va a recibir nuestro parámetro, el a y el b, y yo lo único que haría sería lo siguiente: return a más b menos a por, y aquí llamamos a la función rescale original, rescale de x, porque esto me lo está rescalando entre 0 y 1, y luego le hago el rescalamiento entre a y b. Esto es también para mostrarles a ustedes que ustedes pueden hacer composición de funciones. Eso es lo que estamos haciendo acá, que una función llame a otra, y miren que ahora quedó súper sencillo, ¿sí? No tenemos que volver a hacer lo mismo ni nada de esas cosas. Estamos reutilizando código que ya habíamos hecho. Y pues voy a hacer otra vez mi test. Tal vez vamos a hacerlo con estas funcioncitas. Si quieren lo imprimimos ordenado para que ustedes lo vean mejor. Creo que es con sort. Entonces, no sé que estoy haciendo alguna burrada. Sort, sí. Vamos a imprimir ordenado para poderlo ver más claro. Y vamos a imprimir esto otra vez. Se nos va a acabar la clase. Vamos a imprimir esto otra vez, pero rescale b. Vamos a ver qué nos da esto. Entonces miren. Ah, pero no le mandamos entre qué y qué. ¿Entre qué quieren que lo rescalemos? Hagamos una vaina completamente diferente, entre 10 y 100, ¿sí? 100.1. Tan. Entonces este es nuestro arreglo original. Este es escalado entre 0 y 1, ahí está perfecto entre 0 y 1. Y luego escalado entre 10 y 100.1. Miren tan sencilla que quedó esta función, porque estamos reutilizando otra función. Y esa es una de las grandes ideas, digamos, de las funciones, la reutilización. Vamos a pasar a los otros problemas como para darles unas pistas de cómo resolverlos. Aquí dice, a ver, es 1, 2, 3, 4, y es para hacer botoncitos, sí. Entonces 1 minuto por cada uno para darles una guía. Escriba una función que reciba dos parámetros, mu en sigma, y dibuje la distribución gaussiana con media mu y desviación sigma. Y para eso, entonces, ustedes tienen que ir a buscar en SciPy random Gaussian. Bueno, en NumPy también existe. En NumPy hay una distribución, NumPy random.normal, a la que ustedes le dicen el log, que es como el promedio, y el scale, que es como el sigma, y ustedes le dicen que le bote cierta cantidad de datos. Entonces, con esta funcioncita, ustedes ya pueden obtener los datos que necesitan con este mu, con este sigma, y luego lo pintan y lo imprimen en un archivo y ya está. Esta otra función es para que ustedes la busquen también. Esto sirve para calcular raíces de funciones. Entonces la idea es que ustedes aquí lo que tienen que hacer es
ir colocando diferentes valores de A, y eso les va dando aquí un valor de esto, e ir calculando la raíz en función de ese A. Entonces, si A vale 0.1, si A vale 2, si A vale 10, ¿sí? Y hacer la gráfica de cómo es esta raíz en función de A. Entonces, esa función SciPy Optimize Root, ustedes la buscan. Es una función para calcular raíces. Ustedes básicamente le tienen que mandar la función a la que le quieren sacar la raíz, un punto inicial para que él empiece a buscar la raíz por ese lado, y si quieren unos argumentos, por ejemplo, el valor de A. Y con eso, él les va a retornar a ustedes las raíces. Entonces puede funcionar para funciones vectoriales, y ustedes le pueden pasar la derivada, pero nada de eso necesitan. Lo único que ustedes tienen que jugar es con estos tres argumentos. Entonces es buscar y hacer esa grafiquita de cómo es la raíz que sale de acá, cuando esto vale 0, eso es lo que quiere decir la raíz, en función de A. Después lo que tienen que hacer es buscar qué es una función lambda. Todo esto es como para que vayan aprendiendo, ¿cierto? Y entonces la idea es que digamos que ustedes tienen una lista, ustedes inventan la lista, utilizar la función map de la librería estándar, la función filter, de tal manera que ustedes, ¿cómo es? Que con map ustedes se le dan al cuadrado todos los números, utilizando la función lambda y map, y también con filter ustedes seleccionan solamente los números pares de esa lista. Eso es una sola línea de código por cada una. Esto es una línea de código y esto otro es una línea de código nomás. Entonces eso es muy sencillo también. Y luego lo que quiero es que aprendan a armar botones aquí dentro del IPython Notebook. Entonces ustedes lo que quieren es como hacer la gráfica de esta función para diferentes A's y diferentes omegas. Aquí sale la forma de que deben hacer para instalar en su notebook desde la Anaconda Prompt para instalar los widgets. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo utilizar los botoncitos. Miren que cuando yo corro este código, me aparece aquí un botoncito, entonces yo puedo irlo moviendo y él va cambiando el valor de X. Entonces, si yo estuviera graficando aquí en función de X, pues miren que yo estaría cambiando el X y mi gráfica se iría actualizando. Y también lo puedo hacer con funciones a las que yo decoro de 2 dimensiones, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner también valores a X y valores a Y. Entonces con esto lo que quiero es que hagan esto mismo, pero con botoncitos que les permita controlar A y les permita controlar omega. Y así puedan hacer una gráfica interactiva, que es la introducción de uno de los temas que viene. Listo, con esto terminamos. Ahí están las pistas de cómo hacer Profe, las tareas. Señor. ¿para cuándo queda la tarea? También va a quedar para el viernes, creo que las estamos dejando. Si no puede dejarlo por un poquito después. Lo máximo, Sí, profe. lo máximo sería como el sábado, como a las... Esperen, porque yo tengo otras clases ahí. El sábado como a las 5. ¿Estaría bien para todos? Sí, Sí, profe, mejor. ¿Sí? O sea que ya no las van a hacer el jueves en la medianoche, sino el viernes a la medianoche, ¿cierto? correcto. Listo, entonces para el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, chicos, Listo, hasta profe. pronto. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Listo, profe, gracias.